Muy buenos días o buenas tardes con todos. Contento de estar en medio de mi familia espiritual aquí en Los Olivos. Pastor Fernando, gracias por la consideración de invitación. Yo he encantado siempre de estar con ustedes. Qué bueno es Dios que nos permite tener este privilegio de ser sus heraldos, ¿no? De traer lo que viene del propio corazón de Dios. Reciba el saludo de nuestra congregación allá en Larco. Ellos también están en plena celebración. Tenemos nosotros 4 cultos el día domingo, así que ellos le envían también su cariño, las oraciones de nuestra iglesia amada del Larco. Es más, algunos están conectados en este instante mirando desde Trujillo lo que está sucediendo aquí. Quiero compartir un tema que he titulado ¿Cómo compartir tu vida y tu misión al mundo? No puedo ver mi vida fuera de la misión de Dios, porque entiendo de que si estoy aquí aún a mis 47 años es por la gracia de Dios. Y lo que viví ayer como lo que voy a vivir mañana, todo está escrito en el plan de Dios. Pero uno de los problemas más serios que enfrentamos nosotros como iglesia muchas veces es que se nos dice qué hacer, pero no el cómo hacerlo. Yo sé que tengo que predicar, yo sé que tengo que aconsejar, sé que tengo que discipular, pero ¿cómo lo hago, pastor? Y ese es el punto. Así que hoy quiero dar 4 consejos que ayudarán al momento de compartir tu vida y tu misión al mundo. Entendiendo de que mi campo misionero es el lugar donde el Señor me ha colocado. Mi familia, mi barrio, la universidad, el colegio, mi centro de trabajo, donde el Señor me ha colocado es mi campo misionero. Acompáñeme primero, por favor, en unas palabras de oración. Señor, en esta tarde te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Ministranos en tu gracia, que tu favor esté con nosotros. No queremos ser solo oidores, sino, Señor, reflexionar a la luz de tu palabra y que tú hables a lo interno de nuestro corazón. Habrá algunas cosas que necesito corregir. Hay cosas que yo entendí mal. Ayúdanos, Señor. Pero también te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquellos pensamientos tan ligeros, por aquellas emociones que se desbordan y me llevan a actuar de una forma incorrecta. Señor, perdón. No deseamos que algo en nuestra vida sea el impedimento para que tú hables a nuestro corazón. Así que guíanos de principio a fin en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Cuántos consejos vamos a ver en esta tarde? 4, muy bien. Vamos con el primero. Construimos demasiados muros y no suficientes puentes. A ver, pastor, un momento. ¿A qué te refieres con muros y puentes? A veces, en nuestro celo, en nuestro anhelo por vivir y enseñar los principios de la palabra de Dios, nos convertimos más en jueces que discipuladores. Nos acercamos a las personas y rápidamente les hacemos un escáner de su vida y le estamos hablando de cómo se peinan, cómo se visten, lo que hicieron aquí, lo que hicieron allá. Y olvidamos que en gran parte esa es labor del Espíritu Santo, no es la mía. Es decir, queremos compartir la palabra, pero al mismo tiempo a quienes le estamos compartiendo la palabra se conviertan en cristianos de la noche a la mañana y sean santos a una perfección que ni siquiera nosotros la vivimos. Tengo 47 años. 39 años como cristiano y aún el Señor sigue trabajando en mi vida.
Hay quienes cambian radicalmente en la vida. Pero hay otros que se da todo un proceso, porque cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, cuando uno se confronta a la palabra de Dios nos da los lentes de Dios y empezamos a mirar la vida como Dios lo ve. Entonces vamos a ir en un proceso lidiando con cosas del corazón. Cuando nos convertimos más en jueces que discipuladores, construimos murallas. Y puede ser que ellos nos escuchen, pero ya no nos oyen. Ya no nos atienden. Pero cuando caminamos con ellos en su proceso de crecimiento, algunos irán corriendo, otros entrarán caminando. Diferente proceso. Construimos puentes. ¿Qué dice Romanos capítulo 14, versículo 1? Si trajiste tu Biblia, te voy a pedir que la abras. No la pasees hoy día, ¿ok? Abre tu Biblia ahí, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 1. Reciban bien a los cristianos débiles. Es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios les ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Mira todas las enseñanzas en este versículo. Reciban bien a los cristianos débiles. Eso implica que hay algunos que estamos recibiéndolos mal. Que de repente ni cristianos son, simplemente son simpatizantes. Ahora, escúchame bien lo que voy a decir. No estoy hablando de minimizar los principios del reino de los cielos, porque los principios de la palabra de Dios son no negociables. Lo que estoy diciendo es, vamos a establecer puentes, caminar con ellos. Hay cosas que no me agrada de mi vecino, hay cosas que no me agrada de mi prima, pero voy a caminar con ellos. Al mismo tiempo, yo estoy seguro que hay cosas que aún no le agradan al Señor de mi propia vida. Pero me da el privilegio de predicar la palabra, porque Él sigue trabajando en mí. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios les ordena. Algunos estarán luchando con ciertos patrones, conductas, hábitos de su vida pasada. Y ahí hay que caminar con ellos, enseñarles. Por ejemplo, a nuestros hijos. Deuteronomio dice, y las repetirás a tus hijos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 veces, cuantas veces sean necesarias. No dice, y les dirás a tus hijos, sino las repetirás. Y amados, y si en algo no estamos de acuerdo, ¿por qué discutir? Lo que yo no voy a lograr con mis labios, al darle un consejo, lo puedo lograr sobre mis rodillas. Señor, tú conoces a mi vecino. Señor, háblale. Háblale, Señor. No quiere escuchar tu palabra. Pero ¿por qué entrar a discusiones? Cuando discutes o peleas con alguien, construyes muros, porque ya no puedes hablar con la persona. Pero cuando mantienes la calma, entiendes las situaciones, construyes puentes. Recordemos que el máximo modelo que tenemos es Jesucristo, y Él vino a este mundo como un puente entre Dios y los hombres. ¿Acaso Jesús no vino a un mundo podrido? Y era el puente necesario para la salvación. Mira, a Judas nosotros lo llamamos traidor, maldito, ladrón. ¿Por qué era eso? Pero Jesús, ¿cómo lo llamó? Amigo. ¿Recuerdas la última escena cuando Jesús le dice, amigo, ve a hacer lo que tienes que hacer? ¿Acaso era amigo Judas?
Jesús habló no en base a lo que había en el corazón del otro, Jesús habló en base a lo que había en su propio corazón, un corazón sano. Y aún hasta en esa última instancia, estableciendo puentes. Pastor, pero usted no sabe lo que Él me ha hecho. Ora por Él. Pastor, pero usted no sabe lo que ella ha dicho de mí. Ora por ella. Por último, la palabra dice, mía es la venganza. Permíteme hacer una primera reflexión aquí. Todo discípulo de Jesús debe ser un puente entre el mundo y la iglesia. Porque el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Mi única función es poder presentar el Evangelio, tener ese puente de traer personas a la casa del Señor incluso, porque el único que puede salvar, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, no hay otro. Cuidado que estemos construyendo demasiados muros y no suficientes puentes. Quizás por eso es que nuestros vecinos ya no nos escuchan. O incluso nuestra propia familia ya no nos escucha. A veces presentamos el Evangelio y a la primera los mandamos al infierno. Oye, escúchame, porque te vas a ir al infierno, aún con esas zapatillas nuevas que te acabas de comprar. Vuelvo a la carga. No minimicemos el Evangelio, pero caminemos con ellos para presentarles el Evangelio completo. Segundo consejo. El reino de Dios no tiene turistas, sino ciudadanos. Pastora, ¿ciudadanos? ¿Turistas? Un turista se sujeta a ciertas normas por obligación quizás, pero cuando parte, cuando sale, ya no se identifica con ellas. En cambio, un ciudadano vive ciertas normas porque es parte de ellas. Una de las muestras de amor al Señor y de ser un ciudadano del reino de los cielos es el servicio. Entonces te pregunto, ¿le sirves al Señor? ¿Puedo herir susceptibilidades? ¿No será que hay mucho turista asistiendo los domingos? Que se sujetan a ciertas normas cuando están aquí. Pero apenas cruzamos la reja, vivimos las leyes y las normas del mundo. Un discípulo de Jesús debe estar sirviendo en algún área, en los grupos pequeños, en la música, ujieres, escuela dominical, sirviendo con el adulto mayor, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Hermanos, faltan manos para servirle al Señor. Por eso es que tenemos líderes en la iglesia que tienen 3, 4 ministerios, porque nos faltan manos. Pero eso sí, el día domingo hay mucho turista escuchando el Evangelio. Lucas capítulo 8, versículos 38 y 39. Lucas capítulo 8, versículos 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios, estamos hablando de la escena del endemoniado gadareno, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cuántos días de convertido tenía el endemoniado gadareno? ¿A cuántos seminarios y congresos había asistido el endemoniado gadareno? Claro, y Jesús le dice, anda 5 años, prepárate en el seminario, luego termina tu maestría en Fatela y vamos a ver si puedes servirme.
No estoy diciendo que no deberíamos prepararnos, porque mientras mejor nos preparamos, más herramientas tenemos para servirle mejor al Señor. Su pastor, el pastor Fernando Hidalgo, él se sigue preparando, sigue estudiando. Yo en mi propia iglesia local también sigo estudiando y preparándome en la palabra de Dios, porque a mayores herramientas, mejor podemos ser útiles en el reino de los cielos. Lee el siguiente pensamiento, voy al punto anterior, el anterior. Para servir al Señor no se trata de aptitud, cuánto sé, cuánto conozco, cuántos temas yo puedo manejar. Se trata de actitud, dispuesto a servir al Señor con lo poco o lo mucho que tengo. Y ese fue el caso del endemoniado gadareno. Pudo haber ido con Jesús, pero Jesús tenía un plan mejor. Siempre nosotros nos acercamos al Señor con un plan, ¿no? Señor, esto. Señor, ya, esto es lo ultimito, esto vamos a hacer. Y el Señor tiene un plan mejor que el nuestro. Y le dice, ve, predica, y la palabra de Dios dice que se fue por Decápolis, Deca 10, Polis ciudades, se fue por 10 ciudades predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál habrá sido su mensaje? ¿Cuál habrá sido su bosquejo de predicación? ¿Te imaginas el título del mensaje del endemoniado gadareno? Yo me imagino que su título habrá sido de las tinieblas a la luz, o de la locura a la cordura, algo así. Y después de predicar, él decía, el testimonio que acabo de mencionar es el mío. Toda iglesia tiene gadarenos esperando su oportunidad para compartir lo que Jesús hizo por ellos. Si hoy aprendes el 1, 2, 3 o el ABC del Evangelio, mañana tienes algo que compartir, el 1, 2, 3 o el ABC. Entonces, ya no más pongas justificaciones con, pastor, ¿y qué hablo? Pastor, ¿y qué digo? Porque tu pastor te va a decir, ¿hay algo que el Señor ha hecho contigo? Sí, eso comparte. Porque si no tienes ningún mensaje de lo que Dios ha hecho en tu vida, probablemente eres un turista y no un ciudadano del reino de los cielos. Permíteme hacer una segunda reflexión aquí. ¿Soy un turista en la casa del Señor o soy un ciudadano en el cuerpo de Cristo? Que vivo las normas del reino, vivo los principios de la palabra, estoy activo en el servicio del Señor. Y lo que yo he entendido de la vida cristiana es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la novia de Cristo es su iglesia. Tengo que amar, pelear y defender a su iglesia. Y parte de mi compromiso con Dios es mi compromiso con mi iglesia local. Si el Señor me ha permitido estar aquí, entonces debo echar raíces y dar fruto. Así de simple. Esa es la vida cristiana. Tercer consejo. Tenemos un programa de discipulado, pero no vivimos una cultura de discipulado. Hay una tremenda diferencia entre un programa de discipulado y una cultura de discipulado. Un programa revela lo que yo hago. Una cultura revela lo que yo soy. Y lamentablemente todos nosotros somos adictos a los programas. Cambiamos de programa en programa. Lee el siguiente pensamiento. Un programa invita a que hagas esto o aquello. En cambio, una cultura es lo que fluye. Es natural. Por eso es que cuando a veces vamos a ciertos lugares, sobre todo en el extranjero, te dicen, oye, los peruanos son así, ¿no? Los peruanos son así, ¿no? Porque es algo cultural, es algo natural que fluye. Y el discipulado es algo natural en el cuerpo de Cristo. Quien no está desarrollando una vida de discipulado doble, yo al discipulado lo llamo una avenida espiritual. ¿Por qué una avenida espiritual? Porque carros van,
carros vienen. A veces yo voy a quien me lidera, a veces los que lideran vienen hacia mí. Eso es el discipulado. A veces yo tengo que ir y a veces me llaman para conversar. Pero quien no está en una vida de discipulado, entonces no ha entendido lo que es la vida cristiana. Todos nosotros necesitamos dos clases de persona en nuestra vida. Uno, a un Pablo que nos discipule. Y dos, un Timoteo a quien discipular. Todos nosotros. Pregúntate, ¿tienes un Pablo en tu vida? ¿Tienes un Timoteo en tu vida? Bueno, yo tengo el privilegio de tener a alguien en mi vida que lo llamo mi triple pa. Mi papá, que es mi pastor, y es mi Pablo, porque es mi mentor. Él pastoreó la iglesia local donde ahora yo soy pastor por 35 años. Y mirando su vida íntegra, yo he aprendido mucho de lo que es ser un cristiano. Y como él me ha discipulado a mí, yo discipulo ahora a mi hija. Es interesante que mi papá me enseñó, por ejemplo, a orar con los ojos abiertos mientras íbamos en el auto. Y él me decía, hijo, vamos a orar. Y yo lo miraba y decía, pero en mi mente, pero vas a conducir en mi mente. Esto es peligroso en mi mente. Y veía que él oraba con los ojos abiertos. Señor, gracias por este día, por tu favor y tu gracia con nosotros. Te pido, Señor, que estés en cada momento del día. Te toca. Y yo seguía, Señor, y te pido por la familia, que nos bendigas, nos ayudes. Y terminaba y decía, te toca. Y así. Y el viaje que podía durar 10 minutos, 35 minutos, lo pasábamos orando. Hoy tengo mi hija de 7 años que está en primer grado y la voy a dejar en el auto a su colegio. ¿Y qué crees que hacemos? Oramos. Y yo empiezo. Señor, en mi caso es más fácil porque mi carro es automático. Señor, gracias por este día. Guíanos, dirígenos. Te toca. Le toca a ella y dice, Señor, te pido más juguetes para mi vida. Y a veces tengo que instruirle, hija, la oración no solo son peticiones. En primer lugar, la oración es rendición ante el Rey que está con nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Todo cristiano debería tener subrayado esto y aprendido de memoria. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira ese círculo de discipulado. Excelente. Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo hablando a hombres fieles que sean idóneos. Y estos hombres fieles que sean idóneos enseñándole a otros. Mira ese círculo de discipulado. Pero cuando uno no participa en ese círculo, detiene la marcha. Es como cuando empujamos un coche y en el coche estamos 6 personas, pero solo se bajan 4 a empujar y hay 2 que están sentados. Lento vamos. No empujan fuerte ustedes. Nos van a detener en el camino. Si tú no estás en el círculo espiritual de discipulado en la iglesia, entonces estás deteniendo el impacto que Dios quiere para nuestra ciudad. No nos equivoquemos. Nuestra labor no es llenar de cristianos el templo. Nuestra labor es llenar de discípulos de Cristo nuestra sociedad. Y que donde estemos haya una pequeña iglesia que puede ser tu centro de trabajo, que puede ser tu centro de estudios. Y puedo saber que una iglesia tiene una cultura de discipulado cuando casi sin pensar, así, rápidamente, cuando te plantean 2 preguntas, uno responde rápidamente. Daniel, ¿a quién estás discipulando tú? Ah, bueno, yo discipulo a Alex, a Juan Carlos, a José Miguel, a Luigi, a Luis, que son parte de mi cuerpo pastoral. Ahí los discipulo directamente.
Daniel, ¿y a ti quién te discipula? Yo te puedo decir también quién me discipula. Uno de ellos, como acabas de escuchar, es mi padre. Pero si alguien me preguntara, Daniel, ¿a quién discipulas tú? A ver, ¿a quién discipulo yo? A ver, bueno, hace 2 semanas llamé a un joven y, bueno, no me contestó, pero igual lo llamé, ¿no? Lee el siguiente pensamiento. Nuestro discipulado no debe ser circunstancial. Es decir, aparecer cada vez que le pasa algo al discípulo. Se enferma, entonces lo voy a visitar porque se enfermó. Y de ahí desaparezco del mapa. Y muere un familiar y estoy con él porque ha muerto su abuelito y estoy con él. Y de ahí desaparezco. Y es su cumpleaños, entonces vuelvo a aparecer porque es su cumpleaños. Eso es un discipulado circunstancial. Más bien debemos vivir un discipulado intencional, estar en su vida siempre. Ahora, no digo salir todas las semanas, digo estar siempre. De diversas formas. Llamadas, mensajes de texto, salidas. Hay diversas formas de cómo estar con nuestros discípulos. Con mi esposa ponemos en práctica algo que yo aprendí en mi propia casa. Mis padres, por ejemplo, todas las semanas invitaban a alguien o a tomar desayuno o a almorzar o a tomar un lonchecito en casa. Y siempre teníamos a alguien invitado en la semana que eran o nuevos creyentes o que eran personas que no conocían al Señor o que eran familias de la iglesia, y siempre teníamos a alguien con quien compartir durante la semana. Y lo hemos puesto en práctica ahora con mi esposa. No se trata de gastar mucho para estar con ellos. Se trata de invertir mi vida en ellos. Y podemos tomar un té con un pan con mantequilla. Lo principal es su presencia, no lo que vamos a comer. Enseñamos lo que primero practicamos. Cuidado con tener un programa de discipulado y no vivir una cultura de discipulado. Reflexión número 3. Nos urge vivir lo que predicamos y transmitir lo que somos, discípulos que discipulan. Porque, amados, si yo soy un angelito en la casa de Dios, ahí levanto mis manos y canto, ¿no? Sublime gracia del Señor. Ahí sí, bueno. Pero mi hija me ve en mi casa que soy pero un demonio. Ella va a decir, mi papá a veces es Jesús y a veces es Judas. Eso es lo que va a decir. Y va a tener una dicotomía en su vida espiritual. Ah, ya. Entonces ella dirá, ser cristiano es cargar una Biblia el día domingo, orar el día domingo y sonreír el día domingo. O sea, te has venido peleando con la esposa hasta la reja, pero entras, varón, pastor. Ojo, si yo soy una persona hipócrita, es lo que voy a transmitir a mi familia. ¿Qué tipo de discipulado estamos haciendo con nuestra familia y con los que están cercanos a nosotros? Un día en la casa pasé y miré en la habitación de mi hija. Ella se llama Elisheva, que significa entregada, apartada para Dios, porque mi hija es un milagro de Dios. Pasé y la miré y mi hija es una niña muy bendecida. Siempre le regalan muñecas y tenía como 12 muñecas en el piso así. Las tenía sentaditas. Entonces yo pasé y le dije, Chevy, pon las muñecas en la cama o en el mueble, porque ahí se van a ensuciar, mi amor. Es el paso, por acá pasamos todos y el piso es sucio. Por favor. Y seguí. Fui a hacer lo que tenía que hacer, regresé y volví a mirar y las muñecas en el piso. Sentaditas así. Así como se sientan, así las muñecas. Ahí están las muñecas, miren, ahí están. Y me acerqué y le dije, Elisheva, ¿has escuchado a papá lo que acaba de decir? Hace un momento, shh, me dijo. Me quedé callado. Shh, me dijo.
Estoy dando consejería. Y yo me paré en la puerta hasta que termine de dar consejería a todas sus muñecas. Y les hablaba, tú tienes que ser obediente. Tienes que comer toda tu comida. A ver, tú te has portado mal. Te voy a castigar, te voy a disciplinar. Y así. Yo te pregunto, ¿de dónde aprendió? Pero eso me llena de temor. Porque mis actitudes en la casa, ella luego lo va a transmitir a su próximo hogar. No tengo una oveja más tierna que mi hija. Y ella no tiene un mejor pastor que su propio padre. Líderes casados, escúchenme bien, cuidado que te conviertas en pastor de otros rebaños y no de tu propio hogar, tu propio rebaño. Esa es nuestra primera iglesia. Cuarto y último consejo. Necesitamos discípulos íntegros. Íntegros. Necesitamos discípulos que sepan cuál es su lugar en el rompecabezas de Dios, el cual se llama iglesia. Por eso es vital seguir creciendo en la palabra de Dios. Todo líder se supone que es salvo, pero no necesariamente sano. Lo repito, tú puedes ser un líder salvo, pero no necesariamente sano. A veces hay motivaciones incorrectas, a veces hay pensamientos muy ligeros. Entonces necesitamos constantemente la bendita palabra de Dios, que es el antivirus que mi mente y mi corazón necesitan. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Las palabras que Pablo las da a Timoteo, amado, tómalo como si el Señor mismo nos la dice. Permíteme desmenuzar este versículo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Todos nosotros nos vemos con ciertas limitaciones. No, que soy muy joven. No, que no me van a escuchar. No, que no sé hacer esto. No, pero mire, yo solo tengo dos dones, una capacidad. Amado, si el Señor te ha llamado a ser parte del cuerpo de su iglesia, el Señor desea usarte para la alabanza de su gloria. Todos tenemos alguna referencia que será una limitación para otros. Pero no importa la limitación que vean, excepto el de falta de obediencia a la palabra y madurez en la palabra. Cuando alguien se me acerca y me dice, pastor, lindo hubiera sido que usted hubiese hecho esto, es que a usted le falta esto. Gracias, hermano. Gracias, hermana. No tengo que discutir. Agradezco. Si tiene toda la razón, lo aplico. Si no tiene la razón, simplemente le escuché. Pero mi temor es que me digan algo que no vaya conforme a la palabra. Ninguno tenga en poco tu juventud. Todos podemos ser útiles en las manos de Dios. Sigue el versículo diciendo, si no sé ejemplo de los creyentes. Todos estamos inmersos en este llamado de discipular y enseñar y ministrar la vida de otros. Siempre hay ojos que están observando alrededor. Siempre. Nuestra integridad servirá de ejemplo para los que vienen detrás. Hace mucho tiempo atrás, mi papá me dijo lo que muchas madres dicen: cuando seas padre, me vas a entender. Pero también me dijo, cuando seas padre, vas a entender mejor la pastoral. Y ahora uno sabe lo que implica
disciplinar, que creo que uno llora más que el disciplinado y lo que uno sufre en ese proceso. Para ser ejemplo no hay edad, hay integridad. Nací en la iglesia local del Arco, donde ahora soy el pastor. He crecido espiritualmente a la par con muchos de los chicos que hoy son casados, son contemporáneos míos y asisten a la iglesia. Nos conocemos desde que éramos adolescentes. Es más, nos conocemos nuestras travesuras y hasta nuestras disciplinas nos conocemos. Yo sé por qué lo disciplinaron a él sabe por qué me disciplinaron a mí. Cada uno sabe sus asuntos de la adolescencia y juventud. Pero también hay hermanos mayores ahí, que me conocieron de niño correteando en las bancas de la iglesia. El día que fue la asamblea y la iglesia eligió que yo quede como pastor titular de la iglesia, había una mujer bastante mayor, ella se llama Rosa. Vino, con sus 2 manitos agarró mi cara. Parecía que con una me presionaba y con la otra me hacía así. Me palmeaba. Ya me dolía ya el rostro. Por eso me he quedado así, hermanos. Y lloraba. Aún recuerdo sus palabras. Ella dijo, ¿quién iba a imaginar que aquel muchachito que lo tuve en las aulas de escuela dominical hoy vendría a ser mi pastor? Amado, tú no te imaginas a quienes Dios ha puesto bajo tu liderazgo y a quienes vas a ministrar en el amor de Dios. Quizás tú en la vida espiritual vas a tener ciertos logros hasta acá y el Señor no te va a permitir más. Pero alguien bajo tu liderazgo va a llegar hasta allá. No nos detengamos en este ejercicio de integridad y ser ejemplo para otros. Dice el versículo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Lo que hablamos, lo que dejamos de hablar, lo que yo siento, lo que dejo de sentir, lo que pienso, lo que dejo de pensar, debe llevar el sello de la gloria de Dios. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amados, todo depende del Señor. Todo radica en la palabra. Mientras más profundizamos en la palabra, mejor podemos ser útiles en las manos del Señor. Y termina Pablo diciéndole a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. En otras palabras, no manejes pretextos ni justificaciones. Es que el pastor no me llamaba, entonces por eso decidí dejar la iglesia. Es que mi líder no estaba cerca a mí, entonces me fui al mundo y tuve que caer. Justificaciones. Porque el día que estemos frente a frente con el Señor, yo no le voy a decir, mi líder no me llamaba, mi pastor no conoció nunca mi casa. El Señor dirá, ¿qué hiciste, Daniel, con lo que yo deposité en ti? Necesitamos crecer para tener algo más que ofrecer a los que están bajo nuestra responsabilidad. Última reflexión. El ejemplo y la integridad no tienen nada que ver con la edad, tampoco con la habilidad o el talento. Tiene que ver con humildad y actitud de corazón. Y amados, debemos tener un corazón humilde y manso. Yo aprendo de los adolescentes de mi iglesia. Yo aprendo de mis jóvenes en la iglesia. Para algunos soy un pastor relativamente joven. Para otros soy un pastor relativamente viejo. Ya no sé ni quién soy ya. Pero aprendo de los que han vivido más y aprendo de los que han vivido menos. Hace casi 10 años atrás hicimos un campamento de adolescentes
Y fuimos al campamento y yo dejé encargado a los chicos y me fui a mi habitación para terminar de repasar el mensaje que iba a darle a los adolescentes. Cuando escuché, pastor, 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 y salí corriendo. ¿Qué había sucedido? En uno de los juegos, al parecer un chico hizo trampa, se colgó por un lugar y quiso llegar a otro, pero no se había dado cuenta que encima de ese lugar había un cable pelado. Y el chico se sujetó de ahí. Y obviamente recibió la descarga y cayó. Por la gracia de Dios el muchachito se levantó, pero tenía la herida en el dedo, la herida por acá. Literal, había entrado, había salido la corriente. Pastor, ¿qué hacemos? En ese momento yo dije, tráeme la llave del auto, lo llevamos. Sí, pero pastor, traigan sus cosas, llamen a su mamá. ¿Dónde están sus documentos? Y empezamos. Y había un adolescente que a mi lado me seguía y me hacía así de mi short. Hijito, un momentito. Apúrate, hijo, trae su DNI, tenemos que llevarlo. Llamen a su mamá. Pastor no contesta, llamen a su hermana. Y el muchachito me seguía, hijito, por favor. En ese momento quería llamar a Herodes. Herodes, ven, sácalo este. Me trajeron el DNI, la mamá contestó y le dije, hermanita, acaba de suceder esto con su hijo, lo estamos llevando de emergencia al hospital, aunque él está de pie, está hablando, pero igual lo tenemos que llevar al hospital. Y el chico me decía, pastor, yo no quiero ir. No, hijito, mira cómo está la lesión. No, vamos. Voy al carro y el muchachito seguía acá. ¿Qué quieres, hijo? Me miró yo, pastor, ¿y si oramos? Amados, aprendemos de los que han vivido más y aprendemos de los que han vivido menos. Un corazón humilde para aprender. Compartir el testimonio habla de tu relación con Cristo. No compartir tu testimonio, te estás avergonzando de la obra de Cristo en ti. No intento que estés totalmente de acuerdo con todas las cosas que yo he dicho hoy, pero examínalas, evalúalas. Primero, quizás estamos construyendo demasiados muros y no suficientes puentes. Segundo, el reino de Dios no tiene turistas, tiene ciudadanos. Tercero, cuidado con tener un programa de discipulado, pero no vivir una cultura de discipulado. Cuarto, necesitamos discípulos íntegros. Yo siempre termino allá en Larco, en mi iglesia local, cuando predico, diciéndoles esto a la congregación. Estudia la palabra, vive la palabra, enseña la palabra. Todo radica en la palabra. Desde que asumí ser pastor titular de la iglesia, diversas presiones han venido sobre mi vida. Tú no te imaginas lo que es ser pastor de una congregación. Las luchas, batallas que uno vive. Y mi cuerpo reaccionó. Ahora ya tengo que convivir con una rosácea activa. Se llena de granos mi rostro, mi cuello, mi nuca. Ya me ha dado en 3 ocasiones diferentes. Y ya los doctores me dicen, pastor, usted sabe, es tensional, necesitamos estar tranquilos. Y te soy honesto, hay momentos en estos 2 años y medio que llevo como pastor titular que me he sentido un poco desubicado. Voy a la palabra, porque la palabra es mi GPS espiritual, me dice dónde estoy y me acompaña hacia dónde voy. Necesitamos la bendita palabra en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros matrimonios, en los adultos, y así todos respirar para la gloria de Dios. Estudia la palabra, vive la palabra, predica la palabra. Señor, gracias. Señor, yo soy un deudor de tu gracia. Vida me va a faltar, Señor, para agradecerte todo lo que tú has hecho por mí.
Y la mejor forma, Señor, de mostrar gratitud es una vida en obediencia. Al escrito está. No permitas, Señor, que negociemos los principios del reino de los cielos, sino que tú te glorifiques en los solteros y casados, en los jóvenes y adultos, en cualquier varón como en toda mujer. Permítenos respirar para la gloria y alabanza de tu nombre. Siempre se ha tratado de ti y siempre seguirá así. Permite que esta iglesia siga avanzando. Bendice a su pastor, Pastor Fernando Hidalgo, a su cuerpo pastoral y al liderazgo. Y que, Señor, sigamos fieles hasta el día en el cual tú vengas por tu novia, la cual estás embelleciendo cada día. A ti sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén.